Eso fue una alegría escuchar esta alabanza semana tras semana y te doy gracias, Josh, porque él selecciona la música, las canciones que coinciden con lo que yo trato de predicar. Así que, por favor, tome su Biblia y vaya conmigo a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Este es nuestro verso principal de esta mañana. Vamos a ver otros versos, pero este es el texto clave. El apóstol Pablo escribe esto. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Que el Señor agregue su bendición a la lectura de la Escritura. Bueno, en las últimas semanas hemos pasado tiempo pensando y considerando algunas de las glorias de nuestra salvación. La Escritura habla en salvación en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Estos 3 tiempos pueden identificarse con un término bíblico clave. Cuando la Escritura dice, hemos sido salvados, hablando de la justificación en el pasado, Él nos ha declarado justificados en su vista. Y también dice que estamos siendo salvos, es una referencia a la santificación, donde el proceso que Dios nos está cambiando y transformando en la imagen de Cristo. Y luego cuando la Escritura dice que seremos salvos en el futuro, la referencia es glorificación, y la glorificación es la finalización final de todo lo que nuestro gran Dios ha estado haciendo para redimir a pecadores indignos como nosotros y hacernos santos destinados al cielo. Yo espero pasar todas estas palabras, pero solamente estuvimos una semana en la justificación y parece que desempolvamos nuestras manos, seguimos adelante, pero cuando llegamos a la santificación, aquí estamos con la parte 3 en la santificación. Yo te he dicho que la santificación es tanto un hecho que la posees como una lucha que persigues, pero también la santificación la sigues y peleas por ella. La justificación es una declaración punto en el tiempo y la santificación es un progreso continuo hasta que seas hecho a la imagen de Cristo. Y ocurre en esta vida y va a ser completada cuando miremos a Jesús. Será completa en la glorificación. Juan dice, cuando le veamos, seremos como Él. Así que la transformación va a ser completa. Se habrá hecho en el tiempo. Los puritanos solían decir que la gloria, o que la gracia, perdón, es la gloria en detrás, y lo voy a decir otra vez, si puedo, que la gracia es como el botón, que la gracia es como el botón que hemos recibido de Cristo para nuestra salvación y tiene como producir su gloria, y la gloria es la gracia en la flor o cuando florece. El apóstol Pablo dice en Romanos, dice que Él nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. A aquellos que Él conoció de antemano los predestinó, a los que llamó los justificó, y a los que justificó también glorificó. Eso es la cadena de oro de la salvación, es lo que Dios está haciendo con pecadores, transformándolos, llevándolos a la glorificación. Por eso es que creemos que Dios, que no puedes perder lo que Dios ha iniciado. Eso es lo que Dios ha hecho, una cadena de oro, por decirlo así. Pero quiero hablar en la santificación otra vez. Y quiero hacer eso porque el Nuevo Testamento pasa mucho tiempo en ella, y el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos para el creyente, no solo para obedecer, sino para
que podamos crecer en nuestra fe. Esa es la santificación, pero la santificación también puede ser confusa. Hay mucho allí que procesar. Simplemente nos sentamos y nos hacemos que no hacemos nada para que podamos dejar que Dios haga lo suyo, o es solo por nuestros propios esfuerzos, o se trata de hacer las cosas correctas o de ser las personas adecuadas. ¿Qué es? Y es por esas razones que hemos dedicado más tiempo en ello, en la santificación, y por eso seguiremos el día de hoy. Le quiero ayudar en su persecución de la santificación, y hay problemas que debemos tener en cuenta en cuanto hablando de la santificación. Hay precipicios en los cuales debemos de tener cuidado, y aunque sabemos que estamos lucha o batallando en la guerra en su vida cristiana, quiero dejar claro que entendemos cómo luchar, y quiero que nos mantengamos alejados de algunos errores, y hay tres. Por ejemplo, el primero es la hipocresía. Cuando decimos que los cristianos deben hacer, servir y actuar, podemos establecer fácilmente un ambiente para la hipocresía. Un hipócrita es la persona que monta el espectáculo, pero cuyo corazón no está en el baile. Un hipócrita es el que se contenta en hacer las cosas cristianas, los campamentos, los estudios bíblicos, VBS, el servicio dominical por la noche, sin ningún corazón, sin ninguna verdadera admiración y adoración de nuestro Señor Jesucristo. Su servicio es sacrificial, su hacer es constante, su actuación es precisa, su asistencia es bastante fiel, pero como dice Jesús, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El hipócrita a menudo no es un verdadero creyente. Quiero que te mantengas alejado de la hipocresía mientras persigues la santificación. Número 2. El segundo lugar es el moralismo. El moralismo no tiene que estar conectado con el cristianismo. Se puede definir como la práctica de la moralidad a diferencia de la religión. Un no creyente puede ser moral y actuar moralmente recto. Pero para nosotros como cristianos, nosotros debemos de mantener el moralismo, como alguien dijo, un énfasis en el comportamiento moral apropiado con inclusión en la fe genuina. Se enfoca en el comportamiento moral hasta tal punto que la obediencia viene antes que la fe y la gracia a menudo se oscurece. O simplemente podemos decir, el moralismo puede ser simplemente instar a la gente a dejar de hacer cosas malas. Y en la iglesia sabemos la palabra de Dios y lo que debemos de estar haciendo, así que muchas veces podemos llegar a un moralismo que dice, hey, eso no está bien, deja de hacerlo, eso que es verdad, pero no podemos enfocarnos en comportamiento aparte del Señor Jesucristo. Tercero, y está cercano a esto, es lo que yo diría hacer más, o un cristianismo de hacer más. Esta actividad de abejas ocupadas tiene una mentalidad de hacer mucho y hacer más, que descuida el enfoque en Cristo. Como ves el tema aquí, tal vez este es un tipo de contraste de Marta contra María. Jesús mismo reprendió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 estaban haciendo las cosas correctas, pero las cosas no perseguían a Cristo, y en vez de hacer más, podemos perder la devoción a Cristo. Pablo dijo en 2 Corintios 11, él dice muy simple que él estaba perturbado o consternado por ellos. En el verso 3 dice, estoy así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes se han alejado de la verdadera devoción a Cristo. Estoy preocupado de que podamos perseguir las cosas de la santificación y leer más y orar más y hacer más y todas estas cosas, pero estamos siendo negligentes de la devoción a Cristo. Y así que yo te diga las diferentes maneras que la Escritura nos ha dicho de perseguir la santificación. Quiero estar seguro que te digo y entender que tu seguimiento de la santificación debe de ser una búsqueda de Cristo. Tu búsqueda de la santificación debe ser una búsqueda de Cristo, o perseguir ser como Cristo porque amamos a Cristo. Así que esta
búsqueda debe ser una búsqueda acerca de Cristo, y creo que 2 Corintios 3:18 nos ayuda a luchar bien, por decirlo así. Para explicar un poco de 2 Corintios capítulo 3, en este capítulo Pablo está describiendo la diferencia entre el antiguo pacto, de lo que Dios le dio a los israelitas, la ley, y está haciendo esa distinción en el nuevo pacto que vino en Cristo. Y él está describiendo su ministerio en el capítulo 3 como un nuevo pacto. Y en el 2 Corintios 3 y 4, Pablo menciona la idea de un velo varias veces. Un velo es una cubierta facial. Primero menciona a Moisés con Dios en la montaña, no usó un velo, pero cuando regresó, él puso un velo en su cara. La gente no lo podía mirar, no lo querían mirar. Él menciona un velo y también describe los israelitas incrédulos no podían ver la gloria de Dios, sus corazones estaban duros, así que él también dice que hay un velo que los cristianos no tienen sobre sus ojos. Ellos pueden ver la gloria del Señor. El velo ha sido removido, y luego él menciona últimamente un velo que está sobre el incrédulo porque Satanás ha velado la verdad de la gloria de Dios. Así que el énfasis está aquí en gloria, y luego está la palabra de el velo. Y quiero que veas eso, quiero que lo escuches, porque quiero leer 2 Corintios 3 al 4:6. Quiero que veas esta discusión de un velo o no tener velo sobre la cara o sobre el rostro de los cristianos en cuestión de la santificación, para que no sea hipócrita ni simplemente hacer más o moralista. Así que vamos a comenzar 2 Corintios 3:12 y vamos a seguir el tema del vello. Teniendo por tanto tal esperanza, hablando con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquel que había de ser desvelado, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, el Señor, allí libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y luego en el capítulo 4, él dice en el verso 1, por lo tanto, ya que tenemos este ministerio, al recibir misericordia, no tenemos desánimo, sino que hemos renunciado a las cosas ocultas por vergüenza, no caminando en astucia o adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, encomendándosela en la conciencia cada hombre a los ojos de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en el cual el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si miraste allí cómo usa la palabra del velo, como lo que está pasando aquí, quiero leer todo eso para capturar el contexto, que tú puedas ver el verso 18. Y como mientras miramos en este texto, notaremos 5 detalles cruciales sobre el proceso de la santificación. 5 detalles cruciales. Número 1, vamos a ver el pueblo siendo santificado, todos como el rostro descubierto. Segundo, el camino a la santificación, contemplando la gloria del Señor. Tercero, el progreso de la santificación, están siendo transformados. Cuarto, el producto de la santificación, a la misma imagen. Y por último, el productor de la santificación, el Señor, el Espíritu. Otra vez enfocándonos en el verso 18 de capítulo 3.
Así que el primer detalle es que el pueblo está siendo santificado. Pablo dice, todos con el rostro descubierto, no está hablando de otros apóstoles o líderes con él en categorías especial. Él incluye a todos los que están leyendo. Él está hablando acerca de la iglesia. Él dice todos nosotros, dice en el verso 16, cada vez que una persona se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo que se quita es una imagen de salvación, como miramos en el capítulo 4. Satanás ciega la mente de los incrédulos. Así que cuando se quita, esto es la salvación. La salvación quita la ignorancia, que no podía ver la luz, la ignorancia, la verdad de Dios, la gloria de Dios en la cara de Cristo, en el rostro de Cristo. No solamente quita la dureza del corazón, los israelitas su corazón estaba endurecido. La cara revelada permite la vista, lo que significa que hay un reconocimiento y comprensión de algo. Les quitan el velo, hay claridad. Todos los cristianos tienen un rostro descubierto. Eso es lo que es la salvación, la santificación. Es un rostro sin velo para mirar la gloria de Dios en Cristo. Y este es la clave para ser transformado. Y los que están cubiertos no pueden, si alguien no puede ver la gloria de Cristo en el rostro de Cristo, diríamos que el velo todavía permanece. No han sido salvados, no han sido santificados y no van a ser santificados. Por algunos ven a Cristo y ven un maestro y es verdad, o pueden ver a alguien que cura y es verdad, pero para él no tiene belleza o majestad. Así que estas personas pueden tratar de ponerse una cubierta cristiana entre comillas, pero están cegados a las glorias de Cristo y no van a ser salvados. Pero todos los cristianos que no tienen velo van a ser santificados, y este es el privilegio que tenemos bajo el nuevo pacto por Cristo, es la habilidad o la capacidad de ver la gloria de Dios con un rostro descubierto. Hebreos 1, versos 3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. Esto es lo que el cristiano ve, y es el cristiano que no tiene velo el que va a ser santificado. Esto es el primer detalle crucial. El segundo es el camino a la santificación. El camino a la santificación es contemplar la gloria del Señor. He estado leyendo un libro esta semana por el puritano John Owen. He tenido buenos pensamientos y aquí hay un pensamiento de él. Él escribió un libro que se llama La Gloria de Cristo y ha sido muy simplificado, muy bueno por un amplificador. Y en ese libro él dijo, uno de los mayores privilegios que tiene el creyente tanto en este mundo como para la eternidad es contemplar la gloria de Cristo. Él dice, en este mundo y para toda la eternidad, Jesús en su oración dijo al Padre, quiero que estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Esa es una gloria que está presente con Él, pero ahora, como Pablo dice aquí, hay una gloria de Cristo que nosotros miramos, lo vemos. Así que el camino a la santificación que Pablo pone aquí es contemplar. Por eso es que dije, no solamente quiero poner una lista que hagas, que puede ayudarte y que tú deberías de hacer. Primero que nada, quiero que veas que lo que necesitas hacer es contemplar al Señor Jesucristo. Él dice allí, contemplando como en un espejo. Contemplar como en un espejo es ver algo como se refleja en un espejo, no tu propia cara, sino en un espejo reflejando algo. Es un reflejo de algo y lo que contemplamos es la gloria del Señor. Dios es invisible, Él es espíritu.
Él mora en luz inaccesible, ningún hombre puede verlo y vivir. Su gloria puede ser vista por nosotros como en un espejo, entre comillas. Decir aquí en un espejo la gloria del Señor es decir que vemos la gloria de Dios indirectamente como en el rostro de Cristo por medio de las Escrituras. 2 Corintios 4:4, míralo allí, dice, ve la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y después dice en el 6, de la luz del conocimiento de Dios en el rostro de Cristo, en la faz de Cristo. Así que mirando la gloria de Dios lo hacemos o contemplando la belleza y la preciosidad del Señor Jesucristo, y hacemos eso en las Escrituras, en nuestro entendimiento de quién es y en nuestro entendimiento del Evangelio. Su gloria se muestra en su Hijo. El Señor Jesucristo es su representativo. Sabemos que Dios existe a través de la revelación general. La creación revela la gloria de Dios. Pero esa revelación no es suficiente para salvar, es solamente suficiente para condenar, es suficiente para decir, tú sabías que había un Dios, pero no adoraste a ese Dios. El conocimiento salvífico de Dios no viene a través de la revelación general. Conocimiento salvador de Dios viene a través del Señor Jesucristo, y leemos de Él en las Escrituras. Jesús dijo, nadie ha visto nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús muestra a Dios y hace que nosotros conozcamos al Padre. Juan en su Evangelio escribe, nadie ha visto a Dios en ningún momento. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. O como dice otra versión, nadie ha visto jamás a Dios, el único Dios que está al lado del Padre. Él lo ha dado a conocer. Así que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es la revelación de Dios. Venimos a conocer a Dios a través de Jesús. Podemos decir que si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, Pablo dice en Colosenses 1:15. Recuerda que Felipe le dijo a Jesús, Juan, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo a él, he estado tanto tiempo contigo y sin embargo no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Él es representando de Dios ante el hombre, perfectamente revelando su naturaleza y voluntad ante nosotros. Yanoven dijo, sin Cristo no habríamos sabido nada verdaderamente acerca de Dios, porque Él habría sido eternamente invisible para nosotros. Así que, ¿cómo aprendemos a ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo? Otra vez, tengo que decir lo que dijo Yanoven, ver a Cristo para ver a Dios en Él. Eso es contemplar su gloria. Así que para ver a Cristo como para ver a Dios es ver a Dios en Él. Y esto es contemplar su gloria. Así que cualquier culto que diga que nos gusta Jesús, pero no ve su gloria y a Dios en Él, no está contemplando a Cristo. No está adorando a Cristo correctamente. Cualquier falsa religión que nos dice nos gustan sus enseñanzas, pero no vemos a Dios en Cristo, no está contemplando su gloria y no va a ser transformado en su imagen. Toda la plenitud de deidad habita en forma corporal, dice Pablo en Colosenses. Como ver lo que Jesús es saber lo que Dios es. Quiero que consideres dos cualidades de Dios y entiendas que estas cualidades acerca de Dios son reveladas para nosotros a través de Cristo en el Evangelio. Todos que conocen que Dios es amor. Dios es amor, es lo que dice la Escritura, es lo que primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Sin embargo, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos contemplar la gloria del amor de Dios? Primera Juan dice, en esto
se manifestó en nosotros el amor de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que podamos vivir a través de Él. Dios es amor y por esto el amor de Dios se manifestó, enviando a su Hijo. Jesucristo nos revela el amor de Dios. Romanos 5:8, lo conoces bien. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la demostración del amor de Dios ocurre en el Señor Jesucristo. Aparte de Cristo, no podemos tener una verdadera comprensión del hecho de que Dios es amor. Toma otro ejemplo, sabiduría. Colosenses 2:3 dice que están escondidas todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esto es en Cristo. Efesios 3:8-11 dice: a mí, el más pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia para predicar a los gentiles las inconcebibles riquezas de Cristo y para sacar a luz cuál es la administración del misterio que durante siglos ha estado oculto en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios se diera a conocer ahora por medio de la iglesia a los gobernantes y las autoridades de los lugares celestiales. Esto fue de acuerdo con el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la iglesia es una manifestación de la sabiduría de Dios. Podemos ver la sabiduría de Dios en su providencia en la creación, pero Jesucristo revela que Dios es sabio porque Dios o su sabiduría es manifestada en la iglesia. ¿Cómo tenemos la iglesia? A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros con rostros descubiertos por fe, los creyentes pueden ver que que Cristo es la sabiduría de Dios. Los incrédulos no ven sabiduría en Cristo, ellos ven tonterías. Es lo que dice 1 Corintios 1 Corintios 1:22 dice: porque ciertamente los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Predicamos a Cristo crucificado, a los judíos una piedra de tropiezo y a los gentiles necedad. Pero a los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios no está en ninguna parte más claramente revelado que en la persona y obra de Jesucristo. Podemos decir es que Jesús revela la gloria de Dios el Padre y Jesús posee gloria en el sentido de Él es el Dios hombre. Él tiene gloria en el que Él es uno, Él es una persona y dos naturalezas. Fue a la cruz, Él es glorificado, exaltado. Así que contemplar la gloria del Señor ocurre de dos maneras. Lo podemos hacer por fe o por vista. Y como dice que tenemos rostros destapados, y podemos decir esto, que por fe podemos ver al Señor Jesucristo. Así, una lo hacemos ahora por la fe y la otra solo podemos hacerla en la próxima vida. Así que ¿qué es contemplar a Cristo? Aquí es donde tenemos un poquito más de dificultad para tratar de entender esto. Podemos decir que es casi como tratar de agarrar el perfume con tus manos. Lo podemos oler. Así que deja tratar de hacer lo mejor que puedo. Esto es como tener una vista espiritual. Contemplar es como tener una vista verdadera, de una visión espiritual verdadera. Recuerda que el velo es una metáfora para estar ciego. Y sin quitar eso, los cristianos están cegados a la magnificencia de Dios en Cristo. La luz viene por el Evangelio, así que déjame digo esto. Contemplar la gloria del Señor es ver por fe las perfecciones de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Esto se ve a través del Evangelio en las Escrituras. Así que una mirada a la persona de Cristo, la revelación de Dios, es revelado en las Escrituras. Contemplar es buscar por fe las perfecciones de Dios en la persona y obra de Cristo.
Contemplar es buscar en la mente una visión de la hermosura y el honor de Dios como se revela en su evangelio. Es tener una percepción espiritual correcta de la magnificencia de Dios en Cristo y no simplemente tengo una comprensión, pero es perseguirlo, es buscarlo. Pablo dice en Efesios 1, 18 y 19, él dice, ruego que los ojos, espero que puedas comprender con toda la santos, lo cual es la anchura y longitud y altura y profundidad que sobrepasa todo entendimiento. Así que para comprender la anchura y longitud y la altura y la profundidad del amor de Cristo es algo que necesitamos hacer por fe. Miramos a Cristo en las Escrituras, creemos lo que está en las Escrituras, meditamos en la verdad para que podamos comprender con todos los santos el amor de Cristo por nosotros. ¿Hacen esto los cristianos? Los cristianos meditan o ven el amor de Cristo, y si no lo ves, a lo mejor no lo has hecho. O si lo has hecho, a lo mejor has sido, no lo has hecho como debes de hacerlo mientras lees las escrituras y que lees de su compasión, su misericordia, sus palabras, pero tenemos la necesidad de mirar la gloria de Dios y lo vemos en el rostro de Cristo. Así que, ¿qué estamos buscando? Número 3, el tercer detalle crucial es el progreso de la santificación. Esto es, están siendo transformados. Este es el proceso de la santificación. Lo que buscamos es un cambio. Como una oruga en una mariposa, queremos un cambio. La palabra para cambio aquí es de estar transformados. Es la palabra metamorfosis. Tú la conoces. Esto quiere decir ser transformados. La primera vez que se usa en la escritura fue en el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue externamente transformado. Pero las otras dos veces metamorfosis se usa en un cambio interno que no se puede ver. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis, quiere decir tu comportamiento externo, pero ser transformados, eso es un cambio interno. Así que la transformación, la metamorfosis que estamos buscando aquí, que cada uno de nosotros debe de estar buscando, es una transformación interna de adentro hacia afuera. No venimos a parecernos al Señor Jesús en la manera física, sino como en una manera espiritual y moral. Debe de comenzar de adentro. Y esta transformación va a afectar toda la persona en la manera en que actúa, habla y se comporta. Va a ser visible en una manera que se comporta como Cristo. El Espíritu va a crear en nosotros ser alguien gentil, audaz, amoroso, centrado en Dios, valiente, humilde, y va a traer los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Los cambios externos en la vida de uno no puede significar que algo espiritual haya tenido lugar en el interior. No necesitas el Espíritu Santo necesariamente para ir a la iglesia, por ejemplo. A lo mejor es nada más la voluntad. Pero necesitamos al Espíritu Santo para transformarnos de adentro. Así que Mike Riccardi, en su libro de la santificación, dice cómo la visión espiritual de Cristo, dice, o nosotros miramos, o como Hebreos 12, enfocando nuestras mentes y cómo eso nos transforma. Él explica que tiene que ver con nuestras afecciones. La gloria de Cristo captura Él captura nuestros efectos y los moldea a conformidad de voluntad divina, haciéndonos que amemos lo que Dios ama y que odiemos lo que Dios odia. Entonces nuestros afectos renovados informan y excitan nuestra voluntad, y nuestra voluntad dirige nuestras acciones de tal manera que obedecemos gozosamente los mandamientos de Dios. Así que unas afecciones renovadas mientras somos transformadas, amar lo que Dios ama, que odiar lo que Dios odia, transforma nuestras, renueva y en formas
nuestra voluntad para obedecer gozosamente los mandamientos de Dios. Número 4. ¿Cuál es el objetivo entonces? El producto de la santificación. El producto de la santificación, Pablo escribe, transformado en la misma imagen. Y el objetivo de esta transformación o metamorfosis es hacerse a la misma imagen. La misma imagen, ¿ves esto? La misma imagen, son palabras benditas. Si tú vas a un parque de deportivo, muchas veces hay una estatua y la estatua es una representación de ese deportista. A él se le dio una moneda y se le hizo una pregunta y él le dijo, ¿cuál semejanza está en esta moneda? A veces miramos a ciertos hijos y decimos, tú eres igualito a tu padre. La transformación en santificación es en la misma imagen, la misma manera de ser. El Espíritu de Dios no está trabajando para hacer a nadie más sino como el Señor Jesucristo. Para la estatua, para la moneda, para el niño necesitas un prototipo. Necesitas un prototipo que viene antes, lo cual tú estás buscando hacer semejante a aquel. Jesús es la imagen del Dios invisible y estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Pablo nos enseñó esto muchas veces en, por ejemplo, Gálatas, que dice que está buscando que sean transformados la imagen de Cristo en ellos. Qué privilegio. La meta de Dios para ti es que tú seas como su Hijo, en su misma imagen. Él dice de una gloria a la próxima o de un grado de gloria a otra. Esta es el progreso en la santificación. La santificación es progresiva, es de una gloria, de gloria en gloria, es decir, los cristianos se acercarán cada vez más a la semejanza de Cristo. Mientras lo contemplamos, decir que es progresivo también será incompleto en esta vida. Como primera de Juan 3:2 dice, sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Así que esa imagen que estamos viendo es transformadora. El teólogo Greg Beale escribió un libro titulado Nos convertimos en lo que adoramos. Y su tesis simple es, lo que la gente venera se parece, ya sea para ruina o para restauración. Tú te conviertes en lo que adoras. Y los cristianos son transformados por visión, como dijo un hombre. Debemos ver al Señor Jesucristo y contemplarlo, como dijo John Piper. Contemplando es convirtiéndose. Y eso encapsula lo que Pablo está diciendo aquí. La pregunta para nosotros es, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Verdaderamente te estás convirtiendo en Cristo o nada más estás más ocupado, más moralístico o eres un hipócrita? Quinto, ¿quién está en control o a cargo de tu santificación? El quinto es el productor o el que produce la santificación. Él escribe, así como del Señor el Espíritu. No nos estamos transformando a nosotros mismos, esto es pasivo. Somos recipientes de la transformación, esto es del Espíritu de Dios. Esa es la tercera persona de la Trinidad quien tiene la responsabilidad de tratar en nosotros o trabajar en nosotros, formándonos, esculpiéndonos. Podemos ver que esta santificación es una obra sobrenatural. Él, como un gran artista, nos está rehaciendo a quien deberíamos de hacer, y eso es el Señor Jesucristo, pero también es una obra soberana. Filipenses 12:13 dice, obra la salvación con temor y temblor, porque es Dios quien está obrando en vosotros tanto para querer como para obrar para su voluntad. De su obra y su voluntad primero, pero nosotros trabajamos, pero dependemos del Señor. Seguiremos adelante, pero dependemos de Dios. El Espíritu completará su gran obra de la santificación en nuestra vida, como dijo Pablo en Filipenses, que Él comenzó una buena obra en vosotros y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que, amigos, quisiera que miraras que mirar o meditar en el Señor Jesucristo es lo que debemos hacer, pero nosotros podemos decir qué podemos hacer nosotros para crecer en nuestra santificación, cuáles medios son, y a lo mejor podemos ver eso, pero por hoy queremos que consideremos
y meditemos en lo que es contemplar la gloria del Señor. Y hagamos este trabajo. John Owen dijo, en este deber deseo vivir y morir, o sea, en contemplar la gloria del Señor. Y lo hizo. En el prefacio de su libro, La Gloria de Cristo, el editor escribe esto. El día de la muerte de John Owen, que fue 24 de agosto de 1683, William Payne, un ministro que había aceptado la responsabilidad de ver el manuscrito de esta obra hasta su publicación, y él visitó a John Owen para compartir las buenas nuevas de que meditaciones sobre la gloria de Cristo estaba pasando ahora por la prensa. Buenas noticias. Bueno, los biógrafos de Owen registran su memorable y hermosa respuesta, y John Owen dijo, me alegro oírlo, pero oh hermano Payne, el día largamente deseado ha llegado por fin, en el cual veré esa gloria de otra manera que nunca he hecho o fui capaz de hacer en este mundo. Oh, ¿tú amas la gloria de Cristo? Que nosotros seamos como nuestro hermano John Owen y nos esforcemos para ver la gloria de Cristo por la fe ahora, y que nos detengamos larga y profundamente en su significado y que estemos encantados de contemplar a Cristo para que nuestra santificación seamos transformados a la misma imagen de Cristo. Oremos.